Porque humanamente y cristianamente también nosotros lo queremos al Espíritu Santo. Y a veces da la sensación de que nosotros lo queremos para manejarlo. Y la idea que el Espíritu Santo tiene es justo al revés. Él quiere poseerte para controlarte y para manejarte en una mejor vida. Decirle al de al lado, traga si podés. Muchos pensamos que tener al Espíritu Santo es como tener un buen jilguero en casa que va a cantar ahora. O un loro barranquero que habla hasta por los codos, de Jesús, claro, no de boca. Eso. Pero el Espíritu Santo en realidad quiere poseer nuestra vida, o sea, nuestra voluntad. Y nuestra voluntad al servicio de Dios significa que Él posee mi vida y ahora trabaja conmigo. Lo vamos entendiendo. Así que yo quiero que no llegues el domingo que viene, Pentecostés, y vas a decir, hoy me voy con el Espíritu Santo. Mal dicho. Usted diga, yo necesito al Espíritu de Dios. Yo lo necesito. Pero yo quiero que Él me posea a mí. Él me posea, que Él me controle y que yo pueda ser una herramienta para Él. Y Kathryn Kuhlman entonces decía que lo que uno más desea, lo que uno más quiere, lo que uno más ama, de eso justamente uno se va a ocupar en la vida, ¿sí o no? Porque lo que más quiero, como sea, yo lo alcanzo, ¿sí o no? Y eso usted tiene que ser muy bravo para escuchar lo que voy a decirle ahora. Porque también los asesinos, cuando se proponen a matar a alguien, terminan por conquistarlo, porque eso se les mete en sus venas y en toda su locura, hasta que finalmente cometen ese terrible crimen. Ahora, mi amado, si tenés a Cristo el Señor y al Espíritu Santo de Dios gobernando tu vida, imagínese que no alcanzarías en la vida. ¿Qué no podrías alcanzar en la vida? ¿Qué cosas se te negarían? ¿O qué cosas no podrías? Ahora quiero que piense en la cantidad de cosas negativas que usted ha tenido que trabajar o que no ha querido trabajar. Y esas cosas negativas son las que muchas veces hace que yo me vuelva una persona triste o que no alcance ciertas cosas que parecen que están a la mano o al alcance de casi todos, menos de mí. Y simplemente estoy hablando de mi forma negativa de muchas veces ver las cosas y llego a creer que ni Dios podría dármelas para que yo las posea. Terrible la mente humana. Por eso no quieras vos tener al Espíritu Santo. Permití que el Espíritu Santo de Dios te posea y que vos seas una herramienta y un instrumento en sus manos y que Él pueda ser un guante en tus manos. ¿Qué te parece? ¿El guante maneja? No, pero usted será un guante para Dios. Así que permita que Dios introduzca todo lo que quiera en usted. Y usted simplemente yo no veo al guante pelear. Yo no veo al guante que se resista a la decisión de la mano y de hacer alguna actividad. Entonces, hermanos, en tu determinación está la victoria. En tu decisión firme está la victoria. Por supuesto que sí. Entonces, yo quiero que el Espíritu Santo de Dios pueda en esta mañana a los hambrientos los pueda saciar. A los que tienen hambre y sed de su presencia. El libro de Marcos, capítulo 2, versículo 1. San Marcos, capítulo 2, versículo 1. San Marcos, capítulo 2, versículo 1 dice, entró Jesús otra vez en, ¿dónde? Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba
En casa, versión 60 dice en casa. Y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que yo no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él a unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho del que yacía el paralítico. Y dice el verso 5, dice que al ver Jesús, ¿qué cosa? La fe de ellos dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Solamente quiero mirar con ustedes esta mañana el versículo 1. Y dice que entró Jesús otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en su casa. Sentir que Dios vive conmigo en mi casa. Saber que Dios vive conmigo en mi casa. La casa a la que se está refiriendo en este texto posiblemente sea la casa del apóstol Pedro. No es la casa de Jesús, o sea, no es Belén, no es Nazaret, no es Jerusalén, es Capernaum. Esto queda al norte de Israel. ¿Por qué razón Jesús diría que esta es su casa? ¿Cómo se siente usted cuando está en la casa de su amigo, al que usted dice, él es mi amigo? Y en la casa de mi amigo yo me siento como en mi propia casa, ¿sí o no? ¿Le pasó? En la casa de mi amigo yo siento que estoy en mi casa. Sé dónde está la cocina, sé dónde está el baño, sé. Ellos saben que yo me siento en el sillón y me van a poner un banquito para que levante los pies. Así. Mis amigos saben eso y yo me siento cómodo. Y Jesús siente que él en la casa de Pedro está como en su propia casa. Yo quiero que nos vayamos con esa idea esta mañana. Por si el Espíritu Santo todavía no habita en la mía, yo quiero que en esta mañana te vayas con el Espíritu Santo en tu casa. Cuando vayas a llegar, abrir la puerta y le vas a decir: Espíritu Santo, hoy o a partir de hoy, vos vas a habitar con nosotros para siempre. Así que Él será tu guardián por si no tenés rejas y no tenés perro. Él va a ser tu guardador. Él será tu amigo. Él será el centinela, la cámara de vigilancia. El Espíritu Santo. Recuerdo cuando nos robaron en mi casa en Loma Verde hace algunos años, se llevaron toda la ropa de trabajo mía. Evidentemente el Espíritu Santo les hizo un ruido de perro, no sé de qué, o de sirena. Así que se llevaron toda mi ropa de trabajo y tuve que salir el lunes con ropa nueva. Mire, hasta esa ventaja me dio el Espíritu Santo ese día. Claro que el robo no fue lindo y todo lo que pasó no fue lindo. Pero hablo de que el Espíritu Santo de Dios gobierne mi casa. No solo mi vida, no solo mis cosas y mis proyectos financieros y aún proyectos de cosas que quiero hacer, sino que Él sea el Señor de mi casa. En todas las formas en las que usted quiere pensar que Él es el Señor. Así que ahí es Capernaum. Así que este Jesús, creador del universo y qué más, y bueno, todo esto que Él es, termina llevando su corazón y Él se siente que en esa casa, Él se siente como en su propia casa. Podrá sentirse el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo en persona, en tu casa, diciendo: acá me siento feliz. En tu casa me siento feliz. Y voy a decir que no necesita nada en especial. Pero cuando Él está, tu casa será especial. Tu vida será especial.
Se convierte en eso. Los discípulos y ellos dijeron que el mismo Juan dice, vimos la vida, o sea, vimos la gloria de Dios en él, en el Jesús. En esa tierra de Zabulón o en esa tierra de Capernaum, el Señor se transfiguró hacia sus discípulos, o sea, les mostró lo que sería la gloria misma. En una sola ocasión lo hizo. Pedro tuvo en esa ocasión esa cosa que tenemos los humanos, bien egoísta, ¿no? Y le dijo, Señor, ¿qué te parece si hacemos 3 chozas o 3 enramadas y nos quedamos aquí para siempre y que los demás se revienten? Pero Jesús tenía un plan, Jesús tenía un propósito y era la cruz. Él no podía quedarse aunque Pedro se sentiría chocho en ese lugar. Él va a ir a la cruz de todas maneras. Él en esa tierra multiplicó los panes y los peces, ¿se acuerda? En esa oportunidad Mariana mencionaba recién que él caminó sobre las aguas y lo invitó a Pedro a que caminase también. En esa tierra él resucitó muertos. Recuerda a la viuda de Naín y a su hija que la llevaban y la despertó a mitad de camino al cementerio. Le dijo, ya levántate, niña. Cuando fue invitado a la casa de Jairo y le dijeron, ya es tarde, demasiado tarde, y él dijo, nunca es tarde, yo voy. Cuando vos invitas a Jesús, algo va a pasar. En algo te vas a sorprender. Cuando le dijeron que debería ir a lo de Lázaro, su amigo, porque está enfermo, y él se demora intencionalmente. Y son las veces que vos te enojás, te enchinchás, te enroscás. Y dejas de venir al culto y la iglesia y todo eso. Y de repente Dios llega y hace el milagro y lo saca a Lázaro envuelto. Y le piden, desátenlo, por favor. A veces llegamos a creer que Él llega tarde y Él no llega tarde a tu vida. Él no llega tarde nunca. Si se demora, tiene una intención de hacerlo. Y dice que aún en esa tierra, las multitudes de toda la nación de Israel llegaron a ese lugar, a Capernaum, para escuchar todo lo que Él hacía. Jesús estuvo muchísimo más cómodo en esta tierra que en cualquier otro lugar. Si voy un poco más atrás en la historia y veo qué es lo que sucedió cuando el arca de Dios significa o representa la presencia misma de Dios, solo en una forma de una caja con medidas muy especiales dadas por Dios. Ese arca de Dios debían cuidarlo, debían protegerlo, debían conservarlo y resguardarlo de cualquier tipo de peligros. Pero finalmente el arca de Dios terminó siendo raptada por los enemigos de Dios y del pueblo de Dios, los filisteos, hasta que se dieron cuenta que tener eso en su poder era un problema. Se enfermaban, había cada cosa, así que decidieron, lo vamos a devolver. Y se lo llevaron a la casa de Abinadab. Y cuenta la historia que la casa de Abinadab estuvo unos 20 años aproximadamente, hasta que David dice, yo voy a ir a buscar el arca. Y lo fue a buscar de la casa de Abinadab. Lo trajo. Pero hubo un problema en el camino. Usted conoce la historia, si no, léala. Y deciden que David no va a llevarlo a su ciudad y lo dejó como a mitad de camino en la casa de Obed-edom. En esa casa estuvo solo 3 meses. Pero cuenta la historia de que todo en la casa de Obed-edom fue bendecida. Toda su casa, todos sus hijos, toda su familia fue grandemente bendecida. A los 3 meses lo que hace David es ir a rescatarla y traerla finalmente a su ciudad. Y le había preparado un lugar muy especial y único. Y Obed-edom dice, si te llevas
la presencia a tu ciudad. Permitinos con mis hijos ser los guardianes de día y noche de la presencia de Dios. No sé si está entendiendo. Cuando uno se vuelve uno que ama y uno que es guardián de la presencia de Dios, voy a decirte que no querrás quedarte, aunque tu casa está bendecida, estarás donde Dios quiere estar contigo. Los hijos de Obed-edom entendieron el mensaje del papá y se fueron con el papá y montaron guardia de prevención y de protección, sí, pero mucho más. Ahora te voy a contar que mucha gente está solamente sorprendida y más que feliz con la bendición de Dios, pero no significa que lo quieran a Dios. Quieren el resultado. Obed-edom no le importó. Aunque su casa estaría llena de teles y de cafetera Nespresso y todas esas cosas que uno puede. Y una tele en la pieza, sí, también en la tele, en la pieza. Internet de alta velocidad. Porque el humano piensa en cosas de humanos y cómo compadrear con el vecino. Y saca el parlante el domingo y el sábado fuera de la casa y le hace escuchar Marco Vita a todo el barrio. Solo para alardear, nada más que él tiene el parlante más grande que el otro. Pero Obed-edom dejó todo en su casa y se trasladó con su familia a la ciudad de David. Y él dijo: nosotros nos anotamos como guardianes de la presencia de Dios. Eso es maravilloso. ¿Cuántos años estuvo en la casa de Abinadab antes? 20. ¿Sabes qué se cuenta de qué pasó en la casa de Abinadab? Nada. No pasó nada. Porque cuando vos a Dios lo tratás como un mueble, cuando vos a Dios lo tratás como un cuadrito que dice Jesús vive en esta casa, y es el cuadrito nada más. Pero Jesús ni vive en esa casa porque dice aquí ni mate me ceba. Nada. Ni se acuerdan. Música profana, chiqui chiqui, chiqui chiqui, chiqui chiqui. ¿Quién quiere vivir ahí? Ni yo. Sonría que Jesús lo ama, vamos. Afloje tensiones. Lo del fondo también, sí, todo usted, todo. Él ama tu vida. Él ama que seas feliz. Él ama que te vaya bien en la vida. ¿Cuántos saben eso? Hermanos, cuando David trajo la arca de la presencia de Dios a su ciudad, ¿sabe qué pasó? Bueno, apláudale a él, vamos. Diga, es para ti, Señor. Cuando el Espíritu de Dios, cuando el arca de Dios, cuando la presencia de Dios vino a la ciudad de David, David pudo conquistar todo el reino, todo, absolutamente todo. ¿Qué significa? Cuando Él vive en nuestra casa, cuando Él vive en mi corazón. Sí, mi hermano, no se trata de que vas a tener más que otros y que más que aquel. No, tendrás todo lo que necesitas como una bendición de parte de Dios. Sí, no es más que nadie ni más que otro. Es todo aquello que Dios quiere darte y regalarte como bendición y como propósito de lo que Él tiene para tu vida. Qué hermosura, ¿verdad? Qué bendición de parte de Dios. Por eso Jesús en esta ocasión está diciéndonos en este versículo 1, estoy en mi casa, me siento bárbaro, aquí es donde me encanta estar. Y aunque dice que la casa se llenó de gente y trajeron a este muchacho en parálisis, no había lugar para meterlo, así que destaparon el techo y lo metieron igual, como sea.
donde Jesús, donde la presencia de Dios viva en tu casa y en tu vida, la gente querrá preguntarte, ¿qué tenés? ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu vida? Porque es notorio. Se nota, sí se nota. Entonces, amados, hagamos que el Espíritu Santo decida vivir en mi casa. Decídalo, hágalo. Y lo que usted ama, lo que usted más quiere, eso finalmente será el resultado. Claro que históricamente nosotros tenemos que hablar de avivamientos y de muchas cosas que sucedieron. Muchísimas. En Gales, con Eva Roberts, un muchacho, un joven, un tímido, uno que tenía problemas hasta para comunicarse, pero él encontró unos muchachos y empezó a enseñarles Biblia. ¿Qué les enseñaba? Biblia, no estaban jugando al dominó ni ninguna de esas cosas. Le enseñaba la palabra. Y Dios puso una inquietud con él, con estos muchachos que querían estudiar la Biblia con él, a orar. Y se pusieron en marcha para orar. Y se derramó y en el mundo entero se enteró que en Gales algo estaba sucediendo. Y muchísimos viajaron para ver qué pasaba, qué había en ese lugar. Un poquito más después, 2 años después, la iglesia pentecostal nace, año 1906, con William Seymour, un afroamericano, un hombre de color, un hombre que amaba su presencia. Y en un galpón rústico y demás se llenó de gente. Los cultos duraban día y noche, no se terminaban. Y no era William Seymour el que predicaba todas las veces, porque era imposible. Pero ¿quién fuera el que predicara? El Espíritu Santo. ¿Dónde estaba? Él estaba en ese lugar. No se trata de un pastor, no se trata de un predicador, se trata del Señor, del Espíritu de Dios viviendo en esa casa, en ese lugar. Y todos los que venían del mundo entero terminaron siendo impactados, tanto que la iglesia pentecostal se derramó por el mundo entero hasta el día de hoy, ¿sí o no? Y hoy nosotros vemos ese mover, esa gloria de Dios. Yo no sé si usted la quiere, pero yo la quiero mucho más que antes todavía. Toronto, Canadá, vivió también una experiencia espiritual muy fuerte, muy grande. Luego en Argentina también, con Claudio Freyson. Y hasta el día de hoy su bendición corre por todas partes. Y donde Claudio va a predicar es cosa maravillosa, ¿sí o no? Carlos Anacondia, un evangelista hermoso argentino. Luis Palau, ya Luis está con el Señor también. Pero Billy Graham, otro, un americano maravilloso de parte de Dios. Y estamos en este año, en el mes de noviembre, con un mover muy grande en Argentina. Sí, en el mes de noviembre va a ser un tiempo de bendición con Franklin Graham, el hijo ya de Billy Graham. Hermanos amados, recuerdo haber sido invitado para ir a Bogotá, Colombia, porque algo estaba sucediendo en ese lugar con el pastor Rodríguez. Año 2005, él estuvo en Chile y por razones de documentación no puede estar ahí, pero 4 años después viajamos con un equipo, un grupo, pastores de esta casa. Recibimos una impartición tremenda de parte del Espíritu Santo de Dios. Y hasta el día de hoy no se puede apagar eso. Usted y yo, lo que vivieron los chicos anoche es algo que no queremos que se apague. Lo que vos y yo vivimos cada día en esa amistad con el Espíritu Santo, que sea algo que podamos transmitirlo, pero no solo como algo verbal, sino que algo que se note. Decirle a tu vecino, que se note, que se note, que de verdad se note en tu vida. Claro que sí. Ahora, simplemente déjeme tirar un baldazo de un poco de agua fría. Porque tiene que ser, y yo y la iglesia como pastor tengo que ser consciente de que hay enemigos de la unción de Dios, enemigos del Espíritu Santo. Y el peor enemigo, ¿quién es? Mire a su vecino, por favor, mire a su vecino. Decirle, vos no sos. No sos. Haga conmigo así.
Yo soy mi carne, mi humanidad, mi pensamiento, lo que yo creo, carne, humanidad. La carne es el peor enemigo de la unción de Dios. Cuidado. Aún el apóstol Pablo descubre que Timoteo andaba en alguna cosita rara y le mandó una carta, le dijo: Timoteo, ten cuidado, en tu iglesia hay uno complicadito. Y Timoteo pensó y pensó y pensó, y Pablo le termina sugiriendo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado. Cuidado. Porque dice Romanos que el ocuparse de la carne es enemistad contra Dios. Dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y dice Gálatas también: crucifica la carne con sus pasiones. Y dice además Gálatas también que el que siembra para la carne segará corrupción. Dios tuvo que hacer algunos acomodos en su forma grandiosa de hacer las cosas. Si usted lee al comienzo de la Biblia, va a encontrar que hay gente que vivió 700, otros 800, y Matusalén vivió 900. Pero también dice Génesis, dice: no contenderá el espíritu con el hombre para siempre. Así que Dios lo achicó de 800, 900 a 120. Pero qué frenada, ¿eh? Qué frenada. Y cuando voy al libro de los Salmos, lo achicó un poco más todavía, hasta el día de hoy. ¿Y cuánto era? 70 y un poco más a veces. Y aunque ahora dice que la ciencia médica ha avanzado tanto, bendigo a los doctores que me ayudan, te la estiran un chiquito, ¿viste? Pero dice que con todo eso es un gran trabajo. Porque la cabeza va rápido, pero este lastre va lento a veces. ¿Le pasó jugando al fútbol? Que cuando vos pensabas que le ibas a pegar la pelota, lo pateaste al medio al pobre flaco. ¿Y cómo le explicás que estás lento? Con la mente llegaste, pero con tu zapatilla de la cintura para arriba lo bajaste. Así que el Señor le dijo: vamos a achicar la cosa. La segunda cosa con la que muchas veces el Espíritu de Dios tiene que luchar con el ser humano es la rebeldía. Sí, el tiempo de los jueces, ¿lo ha leído? Mejor no lo lea porque se parece tanto usted a uno de ellos. Mejor no. Pero pasa y pasó más de una vez. El Espíritu de Dios terminaba apartándose de ellos. ¿Qué pasaba? El Espíritu de Dios se apartaba de ellos, o sea, los dejaba solos. ¿Querés ser un rebelde? Bueno, te dejo, tranquilo. Pero ellos perdieron su territorio. Perdieron. Saúl perdió la unción, después perdió la batalla, después perdió el hijo y terminó perdiendo la vida también. Cuando somos rebeldes nos pasa eso. Lo dije el domingo pasado. Tenés que avivarte, porque si ni el diablo pudo con Dios, ¿cómo se nos ocurre a nosotros ser rebeldes? Es una cosa de loco. Pero a veces pensamos que podemos ser contrarios a Dios y que además nos vaya bien. Curioso. La tercera se llama la incredulidad. ¿Qué cosa? La incredulidad. Y dice que en Nazaret, donde Jesús se crió, donde Jesús se formó, dice que no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos.
la ciudad, o digamos lo que fue Israel como nación creada por Dios y amada por Dios, vio al mar que se abrió, comieron del maná, tomaron agua de la roca que Mariana mencionó también oportunamente. Finalmente Israel deja toda clase de idolatría. Y si usted va a conocer o si conoce a personas judías, se dará cuenta de que ellos no tienen Gauchito Gil como usted, ni San la Muerte, ni María, ni nadie. Ellos no dejaron todo, absolutamente todo. Pero ¿sabe qué pasó? Se volvieron simplemente religiosos. Y a veces nosotros también dejamos esa cosa que antes teníamos y hoy simplemente vengo al culto. No pida más nada de mí. Yo fíjese que fíjese que hoy vine, ¿eh? Tómeme en cuenta, no me borre del listado de miembros. Hay muchos cristianos que dicen, no lo puedo creer. ¿En serio vos decís que pasó el milagro en el culto el jueves? No lo puedo creer. A mí me parece increíble todo lo que Dios está haciendo. En tu lenguaje, fíjate cómo hablas, porque muchas veces se denota tanta duda, como diciéndole, no sé si darle el crédito a que si el pastor Néstor oró por un milagro. Capaz que no fue el pastor Néstor y en realidad él tomó la pastillita y ahora está mejor. Sonría que Jesús lo ama. Damos más crédito a dormir en paz con una buena pastilla. No estoy diciendo que la dejes. Lo que estoy tratando de decirte, enamórate del Espíritu Santo. Hacete amigo de Él. Y verás si todas esas enfermedades y todas esas cuestiones que a veces traemos de arrastre de una pésima vida, si acaso Dios no las sana. La religiosidad es hipocresía, ¿sabía, no? Sí, es hipocresía. Jesús fue bastante tajante con ellos. Yo con ustedes quisiera ser un poco más blando. A veces no me sale. Pero los llamó sepulcros, tumbas pintadas de blanco. Pero por dentro simplemente hay lo que hay. No hay más que eso. La obstinación, o la Biblia los llama duro de cerviz. Dígame cómo se llama eso en castellano. ¿Cuántas veces fuiste un cabeza dura? ¿Cuántas veces fuimos testarudos? ¿Cuántas veces tu esposa tiene que luchar con tu terquedad, varón? Corrijo, no a veces. Pedro aquel día, Pedro llevó a Jesús a su casa. No sé qué vas a hacer vos hoy. Lo inmediato que Jesús se encuentra que está la suegra y está enferma, tiene fiebre. E inmediatamente la suegra se ve con Jesús y fue sana. Y además inmediatamente la suegra dice que servía. La casa se llena de gente. Vamos a la casa del pastor. No, ¿qué va a ir a la casa del pastor? No, no está nunca el pastor ahí. Dice que al día siguiente, si sigo la cronología de esta historia, al día siguiente había tantas personas que querían estar donde Jesús estaba, que Pedro se acerca al mar y le dice, Pedro, préstame
tu barquito. Voy a usarlo como una plataforma. Y dice que Pedro lo aleja un poquitito usando el espejo de agua como parlante, como megáfono. Y habló a las multitudes. Un poco después, Jesús llama a sus discípulos para que estuviesen con él, los segundos para enviarlos a predicar, y además sopló sobre ellos para que tuviesen autoridad para anunciar que en Jesús, solamente en Jesús hay perdón de pecados. Y esa autoridad que también les da es para que ellos puedan, frente a toda inconveniente espiritual, tomar posesión, que es lo que vamos a hacer el sábado que viene, y orar para que en el nombre de Jesús toda legión de demonios que se levante o toda obra de maldad que se levante sobre la ciudad y sobre las familias, en el nombre de Jesús tenemos autoridad, todos los hijos de Dios, para decirle: te vas fuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, poder y autoridad. Qué honor para Pedro poder decir: Él nos llamó amigos. ¿Se acuerdan? San Juan capítulo 15. Yo ya no los llamaré sino amigos. Si recuerdo para atrás con ustedes en la historia, Abraham tiene una situación. Y la situación es que su sobrino se había metido en un problema y ahora Abraham le pide a Dios: ayúdame, que yo voy a levantar un ejército con mi gente y voy a rescatar a mi sobrino. Lo que en esa conversación se da es que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y dice Dios: no le encubriré a mi amigo Abraham, no le voy a encubrir lo que voy a hacer. Le voy a decir a él, porque su sobrino vive ahí. Dios tiene tanto cuidado de vos y de tus hijos y de tu familia, que aún lo que vaya a ser tal vez sea destructivo, Dios te dice: quiero hablarte porque tenés que sacar a alguien de ahí. Yo sé que vos amás y yo sé que tenés que rescatarlos. Así que dice que Dios le dice a Abraham: Abraham, eres mi amigo. Y a mí me encantaría que esta mañana te vayas de este lugar no convencido, sino con la convicción espiritual de que Dios quiere ser tu amigo por medio del Espíritu Santo y decirte: tu vida no es casual, tu vida es un propósito en mis manos, tu vida es un propósito en mis manos, y yo estoy llamándote para hacer algo tremendo con vos y con tu familia. Él se queda en la casa de los amigos, y lo repito otra vez, no va a la casa de cualquiera. Él va a la casa de los amigos, él va a la casa de gente que lo ama, que lo trata bien, que dice: Señor, quiero que vengas, Señor, quiero que estés en mi casa, quiero que vengas a mi familia, quiero que vengas a mi vida y que hagas conmigo aquello que te determinaste a hacer.